Bien, continuamos entonces con esta segunda parte del banqueo de ginecología para este residentado. Bien, entonces en la pregunta número 82 nos refiere a lo siguiente, ¿no? Mujer de 55 años, con última menstruación hace 5 años, presenta dispareunia, secreción vaginal inespecífica y sangrado postcoital. Niega otras molestias. Examen ginecológico, la mucosa vaginal está pálida, atrófica, con zonas friables y sangrantes, un útero pequeño y no observan sangrado por orificio cervical. Entonces, cuando te den una pregunta así de larga, tú tienes que ser directo con lo que te está preguntando. Estamos ante el tema que es una hemorragia uterina anormal, ¿ya? Pero no es cualquier hemorragia uterina normal, sino es una hemorragia uterina normal en una paciente que ya ha tenido su última menstruación hace 5 años, o sea, en una paciente postmenopáusica. Entonces, no te olvides de enfocarlo de esa manera. ¿Quién es tu población? Ella, 55 años. Es postmenopáusica. ¿Y cuál es la causa más frecuente de sangrado en una paciente postmenopáusica? La causa más frecuente siempre va a ser la atrofia. La atrofia. Pero ¿atrofia de quién? Puede ser la atrofia endometrial, claro, una atrofia endometrial. Y lo otro es que a veces la paciente tiene su atrofia endometrial, pero sus genitales, en este caso la vagina, ¿no? Está seca y algunas de las pacientes pues tienen sus relaciones coitales. Entonces por ahí ocurre alguna laceración, algún desgarro, entonces también hay una sequedad, ¿no? De dichos genitales externos. Entonces también hay una atrofia vaginal. Entonces, ten cuidado con ese tipo de preguntas. Luego de eso, hay otra pregunta. ¿Cuál es la causa más importante? Entonces, la causa siempre más importante que tú tienes que descartar en una paciente posmenopáusica que te viene por sangrado es siempre un NM, ¿no? Un cáncer, que en ese caso puede ser un cáncer de cervix, ¿no? Puede ser un cáncer de útero, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿no? Y ahí se van a presentar un montón de otras patologías, ¿no? Por ejemplo, por lo general puede ser NM de útero, ¿no? Bien, entonces no te olvides nunca de ello, ¿no? Y ahora, y hay otra causa más frecuente, también frecuente de sangrado posmenopáusico, claro, los famosos hiperplasias, ¿no? Las hiperplasias endometriales. Hiperplasia endometrial. Endometrial. El detalle con la hiperplasia endometrial es que la hiperplasia endometrial es un diagnóstico, digamos, citopatológico o histológico, por decirlo así, ¿no? Histológico, claro. O sea, si una paciente me viene con un endometrio grueso, ¿a qué yo voy a llamar endometrio grueso? Endometrio grueso, yo voy a llamar a una paciente a una mujer que está en edad fértil, ¿no? Con un endometrio que es mayor o igual a 15 milímetros, otros ponen 14 milímetros, otros ponen 16 milímetros, depende de la escuela española, americana o peruana. Acá en Perú se considera 14, 15, ¿no? Pero si es una paciente que está en edad fértil y tiene más de 15, mayor o igual a 15 milímetros, ¿no? De endometrio, ella es una paciente con endometrio grueso. Esto es el diagnóstico ecográfico. Ecográfico. Y una paciente que no está en edad fértil, sino es una paciente femenina postmenopáusica, entonces básicamente va a depender. ¿Va a depender de qué? De que si esta paciente está recibiendo terapia de reemplazo hormonal o si no está recibiendo terapia de reemplazo hormonal. Si la paciente recibe terapia de reemplazo hormonal, entonces se considera que un endometrio, por lo general, mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a 9 milímetros, entonces será un endometrio engrosado. Pero si la paciente no está recibiendo terapia de reemplazo hormonal, entonces mayor o igual a 5 milímetros. Mayor o igual a 5 milímetros. Bien, entonces no se olviden de eso. Eso también varía en las escuelas, otros ponen 9, otros ponen 7, y otros ponen 4 o 5, pero estos valores, por lo general, cuando es un examen, es difícil que te pongan un valor que esté en duda, te ponen un valor que todas las escuelas lo van a aceptar. Entonces, para motivos de examen, en esta pregunta, es una paciente posmenopáusica con un sangrado por vía vaginal, poscoital, todavía te dicen que te hacen pensar que estamos hablando ante un NM de cervix, ¿no? Pero te dicen todas las características como para pensar en algo atrófico.
Además, mira cómo está el endometrio, 2 milímetros, o sea, está normal, ¿no? Inclusive, probablemente le han hecho una especuloscopía y o colposcopía y dicen que no se observa sangrado por orificio cervical y no han descrito nada más por cervix. Entonces, la conducta terapéutica en esa paciente, cuando te dicen esa pregunta, te están diciendo, tú ya debes de saber cuál es el diagnóstico. Y el diagnóstico de por sí, en este caso, es una atrofia, ¿no? En este caso es una atrofia de los genitales externos. Por ende, el tratamiento va dirigido a ello, a los estrógenos tópicos. ¿Sí? Entonces, en esta pregunta no se debe dudar, no se pasan estrógenos parenterales, porque estos se aplican solo en emergencias, y en emergencias, digamos, ginecológicas, cuando la paciente viene con un sangrado incontrolable, con una anemia aguda severa. Estrógenos orales se tienden a dar, pero se tienden a dar de mantenimiento, ¿bien? De mantenimiento, y por lo general, con pacientes que estén en terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Por ejemplo. Hidratantes vaginales también se pueden dar. Uno puede decir, pero ¿por qué no esta, doctor? Porque total, la vagina es la que está alterada. Claro, lo que pasa es que los hidratantes vaginales no tienen una evidencia científica, digamos, certera, ¿no? No tienen algo avalado en las guías internacionales. Son recomendaciones con un nivel de evidencia C o D. Entonces, igual que los fitoestrógenos, peor aún todavía es esto, ¿no? Entonces, vas a encontrar que algunos ginecobstetras los pueden utilizar o lo vamos a usar, pero no hay un nivel de evidencia científica elevado. Sin embargo, los estrógenos tópicos sí, sí lo tienen, ¿no? Bien, entonces la clave aquí es la letra D. Bien, a ver. Adolescente de 13 años ingresa a emergencia por sangrado vaginal en moderada cantidad desde hace 2 horas. No refiere relaciones sexuales. Menarquia, o sea, empezado hace 8 meses y menstruaciones escasas e irregulares. La ecografía tiene un útero que está súper normal y anexos normales. Entonces, ¿cuál creen que sea básicamente el diagnóstico más probable? Entonces, si estamos hablando de una paciente adolescente de 13 años, que ha iniciado su menarquia hace 8 meses y dice que ella viene por un sangrado desde hace 2 horas y que no refiere a relaciones sexuales, en la práctica, esto nosotros siempre tenemos que sospechar de que hay un embarazo. Cada vez que una paciente viene por un sangrado por vía vaginal, ¿no? O una menorrea, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y ella te dice que no tiene relaciones sexuales, al contrario, tienes que sospechar de que sí haya tenido relaciones sexuales y por ahí ha habido un embarazo. Pero en un examen no puedes poner eso a duda, porque un examen es directo. En un examen como este examen, que es en este caso un examen de residentado, te dicen de forma que al no tener relaciones sexuales ya descartas las patologías que tenían que ser de la parte obstétrica, ¿no? Los amenazas de aborto, los abortos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí te centras solo en ginecología. Entonces, si es una paciente de 13 años cuya menarquia es 8 meses, fue hace 8 meses y hay sangrado por vía vaginal, entonces probablemente sea un desorden, básicamente, en esta paciente. Entonces, al ser un desorden, lo más frecuente es que se esté generando por una anovulación. Y por lo general, las pacientes adolescentes cuando están iniciando, ¿no? La menarquia cursan con ciclos irregulares, ¿bien? Con ciclos irregulares. Entonces, las pacientes a veces no reglan un mes, sino a los 2 meses, luego 3 meses, hasta que posteriormente se van regularizando, ¿no? Esto es básicamente por su ritmo que tienen la secreción de la hormona GnRH, ¿no? Obviamente que es la que comanda todo ese ciclo menstrual al final, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio en el síndrome de ovario poliquístico? Entonces, a ver, el síndrome de ovario poliquístico o síndrome de Stein-Leventhal, también llamado, es un síndrome que básicamente se va a caracterizar porque hay un predominio básicamente de una paciente que que no ovula, ¿no? Que no ovula adecuadamente. Además, hay un incremento de los andrógenos, claro está. Entonces, hay una anovulación, ¿no? Hay incremento de los andrógenos, ¿no? Los andrógenos, eso es importante, ¿no? Y obviamente yo voy a ver a nivel ecográfico las características de que voy a ver
este síndrome, ¿no? Es la parte de la poliquistosis ovárica, ¿no? La poliquistosis ovárica, ovárica. Entonces, no, básicamente recordemos que la GnRH, ¿no? Que se secreta a nivel del núcleo arcuato, ¿no? En el hipotálamo, posteriormente va a actuar sobre la adenohipófisis y en la adenohipófisis tenemos islotes, hay unos islotes de células que secretan tanto LH como FSH, ¿bien? Como FSH. Entonces, la FSH recuerda que sirve para el reclutamiento, o sea, va a hacer que varios folículos puedan reclutarse, madurarse, ¿bien? Pero la maduración final la hace la luteinizante. ¿Cuándo? Cuando a uno de ellos lo domina y a uno de ellos lo hace expulsar, ¿no? Lo hace expulsar su contenido, que en este caso es el ovocito. Una vez que hay esa expulsión de ello, entonces, o llamado la ovulación, ¿no? Entonces esta paciente pues puede posteriormente gestar, ¿bien? Las células que rodean, ¿no? A la estructura llamada cuerpo lúteo van a secretar estrógenos, van a secretar progesterona, ¿bien? Y posteriormente hay una conversión para los andrógenos, sobre todo a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Pero también puede ser en la parte periférica, pero sobre todo en la parte suprarrenal, lo cual da algunos cambios, ¿no? Como por ejemplo el hirsutismo, ¿no? Que es la aparición de un vello, ¿no? En zonas androgénicas, ¿bien? Entonces, lo normal es que haya un ciclo en el cual la LH y la FSH se produzcan de forma natural, los estrógenos y la progesterona se produzcan de la misma forma, de forma natural, y la conversión de andrógenos sea mínima, ¿no? Y por ende haya un mínimo hirsutismo, ¿no? Y en cambio, en esta paciente con síndrome ovario poliquístico, la ovulación no se llega a dar de forma correcta. No hay una ovulación, ¿no? Y por ende, los ovocitos o los folículos básicamente se quedan retenidos en el ovario, ¿no? De tal manera que yo tendría una paciente que a nivel ecográfico yo voy a ver una poliquistosis ovárica, ¿no? Entonces, el estrógeno que va a predominar en un síndrome de ovario poliquístico es la estrona, ¿no? El E1, que es el estrógeno que básicamente está presente tanto en las infantes como en las pacientes posmenopáusicas, no te olvides. Entonces, en infantes y en pacientes posmenopáusicas, yo voy a ver la estrona, ¿no? La E1, claro está, ¿no? Que básicamente es un nivel de potencia intermedio, ¿no? No es tanto como el estradiol, ¿bien? Y que sobre todo se va a secretar a nivel de la grasa periférica, ¿bien? De la grasa periférica, ¿bien? Listo, eso es importante. Entonces va a haber una novulación, lo que conlleva una poliquistosis ovárica y a la secreción de básicamente de estos andrógenos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un síndrome ovario poliquístico? Los niveles elevados de la E1, ¿bien? Al contrario, ¿no? Una relación FSH normal, FSH sobre LH normal, no, porque ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Una LH aumentada. ¿Por qué la LH va a estar aumentada? Se va a aumentar más de lo normal porque va a pensar que el ovario por algo no quiere ovular, por algo no está ovulando. Entonces, la LH se va a disparar más con la finalidad de poder ovular, pero no va a ser posible esto, básicamente. Bien, entonces, al contrario, la relación FSH-LH va a disminuir porque el denominador aumenta. Los andrógenos van a estar de por sí incrementados. Puede haber la hiperprolactinemia, como que también no puede haber, ¿no? Y la testosterona libre de por sí se va a ver incrementada, definitivamente. ¿Cuál es la manifestación más frecuente en el síndrome de ovario poliquístico? Entonces, estas pacientes cursan de por sí con cuadros de anovulación, ¿no? Y por ende, a veces vamos a ver desórdenes en sus ciclos menstruales. Entonces, pueden tener oligomenorrea o continuarse con metrorragias. Entonces, lo más característico en una paciente con síndrome ovario poliquístico es que básicamente presente oligomenorreas, ¿no? Oligomenorreas. Entonces, la paciente va a tener lo que debería tener 12 ciclos o reglas, por decirlo así, en un año,
ahora va a tener 9, 7, 6. ¿Por qué? Porque se van a espaciar, porque no hay una ovulación correcta. Recuerda que si es que no hay ovulación, si es que no hay ovulación, entonces, pues obviamente la secreción de estrógenos y progesterona no va a ser la más adecuada y por ende no va a haber un cambio. ¿En dónde? No va a haber un cambio a nivel de del estrato, ¿no? Del estrato basal, ¿no? O de la capa basal del endometrio, ¿no? Del endometrio. Claro, porque recuerda que el endometrio, para que madure, necesita a la progesterona, pues. ¿Bien? Y esta paciente tiene full estrógenos y de los estrógenos L1 todavía. ¿Bien? Entonces, por eso, ¿qué vamos a encontrar nosotros que regle? Y al contrario, cuando a veces está acumulando y por deprivación, ¡pum! Regla, y cuando regla puede tener hipermenorrea o metrorragias. Entonces, una paciente con ovario poliquístico puede que tenga hipermenorrea, claro, pero la más frecuente es que sea una oligomenorrea, ¿ya? Una oligomenorrea. Entonces, la clave aquí, la letra A. Una nulípara dice de 28 años, casada hace 5 años, que presenta oligomenorrea, vellosidad en la cara. Entonces, centra la pregunta y graba. Paciente que me están diciendo que no tiene hijos, que tiene hirsutismo o, ya lo habíamos visto, ¿no? La aparición de vello, ¿no? En zonas androgénicas, el famoso bozo, ¿no? El bozo. Además tiene oligomenorrea, acné, espalda ancha, voz ronca, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Entonces te están diciendo básicamente todo lo característico para el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, no pierdas nunca esa pregunta. Esa pregunta es directa. Bien, ahora, no confundas síndrome de ovario poliquístico con poliquistosis ovárica. Doctor, acá hay dos claves. No, no son dos claves. La poliquistosis ovárica es un hallazgo ecográfico nada más. Es un hallazgo ecográfico. Entonces, créeme, en la consulta tú vas a ver un montón de los que son los que van a ser gineco-obstetras. Entonces, van a ver un montón de pacientes con poliquistosis ovárica. Y por eso no es que tengan síndrome ovario poliquístico, pueden salir gestando si quieres 100 veces, no hay ningún problema. Pero para que sea un síndrome ovario poliquístico, tiene que haber, ¿qué cosa habíamos dicho? Un hiperandrogenismo, ¿no? No un hiperandrogenismo, o las ciclos de anovulación con oligomenorrea, ¿no? Y bueno, básicamente esta poliquistosis ovárica. Asimismo, las pacientes con síndrome ovario poliquístico también van a tener una predisposición a una resistencia a la insulina, una resistencia a la insulina, lo cual se va a expresar, bueno, físicamente, ¿no? En la famosa acantosis nigricans, ¿no? Nigricans. Y también vamos a verlo porque vamos a tener el famoso síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico. Entonces, ten cuidado porque estas pacientes pueden hacerte obesidad, pueden hacerte resistencia a la insulina, ¿no? Y ello, ¿no? Y está relacionado más que todo a una diabetes tipo 2, ¿no? Una diabetes tipo 2. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas se asocia con mayor frecuencia al síndrome de ovario poliquístico en pacientes obesas? En pacientes obesas, te están preguntando, ¿ah? Entonces, ¿cuál crees que sea la clave aquí? Está básicamente salta a la vista, ¿no? Porque las pacientes obesas van a tener acaso hipocolesterolemia, diabetes mellitus tipo 1, te vuelvo a preguntar, una hipoglicemia, no, no, al contrario, ¿no? Si van a hacer resistencia a la insulina, ¿no? Pero infertilidad sí, porque recuerda que es por el mismo hecho de que tienen SOP, entonces, y con ciclos anovulatorios, entonces, ¿con qué crees que van a poder salir gestando? Pues si no hay una ovulación, ¿no? Y una hipermenorrea, ¿no? Oligomenorrea, no se olviden. Por eso es que las preguntas son directas, ¿bien? Una paciente nulípara prácticamente, que te dice que es sin pareja hace 2 años, con menstruaciones regulares, ¿no? Normal. Refiere dolor pélvico crónico, bilateral y lumbalgia de moderada intensidad.
Una ecografía transvaginal, no, un tacto vaginal te dice, es un útero levemente doloroso a la palpación, los anexos de leve dolor, y hay imágenes tubulares anecoicas tortuosas con diámetro mayor de 4 milímetros y Doppler flujo de baja velocidad tanto a nivel periuterino como de anexo. Entonces, una pregunta que yo le he considerado acá, que lo han preguntado en el recitado médico del año 22, y que es importante porque es algo que esto escapa de lo habitual. Lo habitual en ginecología es que te pregunten las cosas que nos hemos visto en estas clases, ¿no? Que la parte de fertilidad, la parte de fecundación, la parte de síndrome ovario poliquístico, de distopias genitales, etcétera. Pero aquí lo que te están diciendo es, si no sabes, tienes que graficar. ¿Y cuál es la gráfica? Te están diciendo que hay un útero, ¿no? Hay un útero que aparentemente está normal, ¿no? El útero está normal, pero cuando le tocan, tiene dolor la paciente. Y tanto a nivel del útero como a nivel de los anexos, ¿no? Anexos están. Entonces, a nivel de los anexos. ¿Listo? Entonces, hay dolor. Cuando yo toco el fondo de saco lateral, hay dolor. Listo. Y también al útero. Entonces, algo debe haber acá que me duele. Pero en la ecografía no veo nada mal. Sin embargo, ¿qué cosa veo? Dice imágenes tubulares anecoicas tortuosas. Entonces, en una ecografía, ¿qué se ve anecoico? ¿Qué se ve anecoico? ¿No? ¿Qué se ve anecoico? Totalmente anecoico se ve el aire. Pues, el aire, una de esas cosas, ¿no? ¿Y qué más se ve? Lo que son los líquidos se ven hipoecoicos, ¿no? Se ven hipo o hasta a veces anecoicos. Y eso es lo que probablemente se está viendo acá. Ven un montón de imágenes tortuosas, anecoicas, ¿no? Están ahí. Listo. Entonces ven un montón. Lo normal es que en esta zona del ligamento ancho hayan vasos, sí, pero los vasos son delgados, ¿no? Inclusive, grueso lo vemos inclusive hasta en una gestante, pero una paciente que es joven y que no tiene nada de pareja ni hijos, entonces nosotros no deberíamos ver tanta congestión pélvica. Entonces son estos vasos los que les han producido el dolor. El famoso síndrome de congestión pelviana, ¿no? Es un síndrome que se produce bastante frecuencia en la consulta, pero es muy poco preguntado y muchas veces lo relacionamos de que tiene dolor anexial y a la movilización del cuello, no, es una EPI, pero después decimos, pero no hay flujo, no ha habido fiebre, entonces los quiteos de Heer, pucha, quedan en el aire y al final no resulta nada de ello. Y era un síndrome de congestión pélvica, ¿no? De congestión pélvica. Y que básicamente ahí tenemos que tratarlo con analgésicos, ¿no? Un analgésico nada más. Mujer de 22 años, ¿no? Que consulta por tumoración en mama derecha. Al examen físico, un nódulo de 2 centímetros, blando, móvil, no doloroso, en radio 9 de dicha mama. La ecografía constata una mastopatía fibroquística. Entonces, en una paciente que básicamente ya me están diciendo todo el diagnóstico, dicen, ¿cuál es el tratamiento indicado? Tiene un nódulo de 2 centímetros, ¿no? Y es blando, móvil y tiene una mastopatía fibroquística. Entonces, estos pacientes que pueden tener múltiples nódulos, el tratamiento va dirigido básicamente a la disminución del tamaño y el dolor, ¿no? Entonces podemos dar analgésicos y podemos dar antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios. Listo. Eso es importante dar. Doctor, pero en la clave no veo nada de esto. O sea, porque aquí fácilmente nosotros podemos dar naproxeno, ¿no? Naproxeno. Es el famoso naproxeno que lo damos para hematología fibrosis para el dolor. Pero te dice que no le duele a la paciente, solamente está ello. Entonces, en un nivel de evidencia C, ¿no? C, y que hasta ahora se sigue indicando, es dar básicamente vitamina E, ¿no? Entonces, la vitamina E, ¿no? Como antioxidantes, porque tú lo vas a encontrar inclusive en la guía técnica, dar antioxidantes básicamente es lo que está indicado en esas pacientes que tienen hematopatía fibroquística, ¿no? Pero no es una buena evidencia, ¿no? Personalmente, yo no lo tengo a dar. Yo personalmente lo digo, señora, una buena nutrición y sus antiinflamatorios,
va a ir calmando, ¿no? Y cuando ya se hace demasiado grotesco, muy doloroso, entonces ya tengo que ir planteando otros escalones, ¿no? Que en este caso es inclusive pensar en un manejo ya más, ya más de intervención, ¿bien? Entonces la vitamina E es lo que preguntaban para esta ocasión, ¿no? La clave, la letra D. Los antioxidantes, entonces, no se olviden. Mujer de 65 años, también nulípara, mira, y 65, que acude por presentar sangrado escaso y espontáneo por pezón. Entonces, de mama derecha, estas pacientes ni las dejes ir, ¿no? Doctor, pero no tiene ganglio centinela, doctor, pero la otra mama está bien, doctor, pero no hay signo de la naranja o piel de naranja o piel acartonada o cabeza de medusa que también se puede manifestar ahí, ¿no? No hay nada de eso, pero esas pacientes tienes que tener cuidado porque lo, lo primero que tú tienes que descartar allí es algo malo, ¿no? Al evidenciar sangrado, ¿no? Pero, pero hay otras patologías que te pueden producir sangrado. Entonces, dentro de todas ellas, el papiloma intraductal es el que está más relacionado a sangrado, sangrado escaso, escaso. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Si me hubieran dicho cuál es la patología más importante a descartar, entonces de por sí uno tiene que haber marcado un NM, pero ni siquiera este NM, el cáncer, el carcinoma inflamatorio no cursa con sangrado por pezón, es raro, ¿no? Generalmente los ductales, ¿no? Los ductales son los que cursan con sangrado, pero cuando es un sangrado escaso, ¿no? ¿No? Y por una de las solas, por una mama todavía, ¿no? Es más frecuente sospechar en una paciente con papiloma, ¿no? Que en un NM, ¿no? El carcinoma inflamatorio no, cursa más bien con un eritema, ¿no? Con un eritema, posteriormente hace excavaciones, ¿no? Excavaciones, ¿no? Es decir, se ulcera, ¿bien? El tumor filoides, no, pues es un tumor de rápido crecimiento. Cuando te digan, la paciente le creció rápidamente el tumor, están pensando en un tumor filoides. Bien. Entonces, mujer de 52 años que acude a consulta externa y presenta tumoración de crecimiento rápido. Ya con eso, ya ni leas el resto, ¿no? Por ser, sí lo lees, ¿no? Pero ya anda pensando que se está preguntando en filoides. Lobulada, de contorno abalonado, bien delimitado, en mama izquierda, 6 por 5 en cuadrante externo, de radio 2,5 el examen, piel brillante y tensa, obvio porque ha crecido un montón. No adherencia y consistencia dura, sigue siendo un tumor. No adenopatías. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es de un tumor filoides, ¿no? El diagnóstico es un tumor filoides. Tu crecimiento es muy, muy rápido. ¿Bien? Listo. Entonces aquí la